Cuando mi mejor amiga estaba siendo acosada por el matón de la escuela, me interpuse para ayudarla, pero fui vengada y me arrojaron de un edificio, lo que me causó la muerte. Mis padres estaban destrozados y se arrodillaron en la entrada de la escuela para buscar la verdad. Sin embargo, mi mejor amiga, que era testigo ocular, tartamudeó y dijo, ella se cayó por sí misma. Ella le declaró su amor al matón de la escuela y fue rechazada, así que se desesperó. Resultó que mi mejor amiga estaba enamorada de secreto del matón de la escuela y estaba decidida a ocultar la verdad por el que la acosaba. Hubo un coro de maldiciones en internet, llamándome una tonta enamorada que se merecía morir. Incluso mis padres se vieron inmersos en los ataques en línea. En su camino de regreso a casa, fueron atropellados y muertos por un coche. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta al día en que mi mejor amiga fue arrastrada al pasillo de las escaleras por el matón de la escuela y brutalmente golpeada. Frente a sus ojos suplicantes, sonreí ligeramente y dije, debes estar contenta de ser golpeada por el que te gusta. Deseo que los dos vivan felices juntos. Ayuda, ayúdame. Escuché un débil grito de auxilio. Mirando a mi alrededor, vi a Ivy tendida en el suelo, aporreada. Su uniforme escolar estaba en harapos y su rostro estaba cubierto de manchas de sangre e impresiones de manos. En ese momento, un grupo de chicos y chicas rodeaba a Ivy, dándole puñetazos y patadas. Cuando el matón, Héctor, siguió la mirada de Ivy y me miró, mi cuerpo aún tembló involuntariamente. Recordaba que el último rostro que vi antes de morir era el suyo. En aquel momento, él me agarraba la nuca con fuerza y decía con un guiño, Luna, te metiste en asuntos ajenos y protegiste a Ivy. Ahora, veamos lo que sucede cuando te opones a mí. Agarré con fuerza la mano de Héctor y busqué ayuda en Ivy, pero ella evitó mi mirada. Luna, te oponiste a Héctor. No puedo salvarte. Luego, me arrojaron del edificio. La aterradora sensación de pesadez hizo que gritara. Todavía recordaba el dolor insoportable como si mis huesos se estuvieran partiendo. Mi espalda se mojó instantáneamente de sudor. Yo había renacido. Y el momento al que volví fue exactamente cuando intenté salvar a Ivy por primera vez. En mi vida anterior, vi la injusticia en el camino, corrí, utilicé mi débil cuerpo para bloquear delante de Ivy y llamé al director. Héctor y los demás que estaban a la cabeza huyeron asustados. Pero cuando Héctor se fue, me miró con rabia, y sus ojos estaban llenos de veneno. Desde entonces, Ivy y yo nos hicimos buenas amigas. Pero en aquel momento no sabía que este acto de heroísmo se convertirá en mi sentencia de muerte. La voz de Ivy volvió a sonar, Luna, sálvame, por favor. Viendo la expresión desesperada de Ivy, recordé que en mi vida anterior, cuando estaba siendo vengada, le rogué de la misma manera. Pero ella tuvo miedo de provocar de nuevo a Héctor y eligió fingir no ver nada. Después de mi muerte, mis padres, en busca de justicia por mí, se arrodillaron en la entrada de la escuela sosteniendo pancartas, rogando por la verdad y la justicia. Como mi mejor amiga, Ivy, delante de la policía y las autoridades escolares, dijo que me gustaba Héctor y me suicidé saltando del edificio después de que mi declaración de amor falló. Mis padres lloraron amargamente y parecían haber envejecido 10 años de un solo día. Luego, se desató un alboroto en internet. Un grupo de personas me insultó como una tonta enamorada que se merecía morir. Incluso personas más radicales extendieron el alcance de los ataques en línea a mis padres, insultándolos por no saber cómo criar a un hijo y diciendo que tampoco merecían vivir. Cada día se arrojaban huevos podridos a nuestra puerta. Incluso así, mis padres aún no podían creer que yo fuera una persona tan tonta y siguieron tratando de encontrar la verdad. La familia Héctor tenía mucha influencia en esta ciudad. Los compañeros de clase en la escuela tenían miedo de ser vengados y todos eligieron guardar silencio. Héctor estaba preocupado por ser expuesto y también estaba enojado con la persistencia de mis padres. A Ivy incluso dijo con lisonja delante de él, el hermano Héctor no puede tener razón. Es solo que Luna se merecía morir. Sus padres también deberían ir a acompañarla. Alentado por esto, Héctor se volvió tan insano que contrató a alguien para atropellar a mis padres y matarlos,
disfrazándolo como un accidente de coche. ¿Y qué pasó con Ivy? Al pisar mis huesos, llamó la atención de Héctor. Ella pudo acurrucarse en sus brazos, coqueteando, con una cara ruborosa: «Te amo tanto, hermano. No puedes golpearme más. En realidad, te he querido de secreto durante mucho tiempo». Héctor agarró la barbilla de Ivy con satisfacción. «Me gustan las mujeres obedientes». Después de decir eso, le dio un beso profundo. Estos dos bribones mataron a mis padres después de mi muerte y aún podían vivir felices juntos. En aquel momento, yo era solo un alma solitaria. Al ver esta escena, me di cuenta de que Ivy estaba enamorada de secreto de Héctor, el matón, desde hace mucho tiempo. Mis pensamientos volvieron al presente. De reojo, vi que Ivy todavía me pedía ayuda, pero no pude evitar apretar los dientes. Si no hubiera salvado a Ivy en mi vida anterior, ella podría haber terminado como yo hace mucho tiempo. Incluso la consideré como mi única mejor amiga después de salvarla. Ahora que tengo la oportunidad de comenzar de nuevo, ¿cómo podría cometer el mismo error de nuevo? ¿Quieres meterte en esto? La voz de Héctor era fría y me hizo estremecer. Tengo que decir que, aunque Héctor era cruel e implacable, realmente tenía una cara muy bonita. Doy un paso atrás y sacudo la cabeza. Solo estoy pasando por aquí. Puedes continuar. Con eso, me alejé y pronto llegaron a mis oídos los gritos de Ivy. Solo sufrir un poco de dolor físico es demasiado fácil para Ivy. Quiero un ojo por un ojo. Al día siguiente, cuando llegué a la clase, a Ivy, con la cara magullada e hinchada, se paró a mi lado y me preguntó: «Luna, eres la monitriz de clase y todos confían en ti tanto. ¿Por qué no me salvaste cuando me viste siendo acosada?» La Ivy actual no tenía para nada la expresión sumisa que tenía delante de Héctor. Ya sabía desde hace tiempo que Ivy era un abusador con los débiles y un cobarde con los fuertes. Dañaría a quien quiera que le fuera bueno. Al escuchar la voz de Ivy, ni siquiera levanté la vista, solo continué haciendo mis ejercicios y dije indiferentemente: «¿Por qué Héctor solo te acosa a ti y no a los demás? Debes haberle opuesto resistencia. No puedo salvarte». Era lo mismo que Ivy me dijo en mi vida anterior. Quería ver cómo se sentiría Ivy cuando las mismas palabras le fueran devueltas. Inesperadamente, Ivy arrojó todos mis libros al suelo, con los ojos rojos, y me gritó: «Hipócrita. Siempre actúas como una buena persona en clase, pero en realidad eres una persona egoísta y egocéntrica». El ruido llamó la atención de los compañeros de clase. A Ivy parecía haber encontrado un escape para el acoso prolongado de Héctor y seguía desahogándose conmigo. Así es como debía haberla tratado en mi vida anterior. Lamentablemente, solo cuando la aguja pica tu propio cuerpo sentirás el dolor. Sonreí con ironía. Justo cuando estaba a punto de responder a Ivy, vi a Héctor entrando despreocupadamente en la clase. Entonces, aclaré la garganta y dije deliberadamente en una voz que todos podían oír: «¿No estás enamorada de Héctor? Dicen que los golpes y los insultos son signos de amor. ¿No lo disfrutas?». Tan pronto como dije estas palabras, Ivy se quedó helada en el lugar. Su expresión se congeló en su rostro, como si no pudiera creer que sabía su secreto. De hecho, no sabía que Ivy estaba enamorada de Héctor antes. Ella escondió sus sentimientos tan bien que no me di cuenta hasta que morí. Estaba bastante curiosa por la psicología de Ivy. ¿Cómo podía estar enamorada del matón que la acosaba? Ella debe ser un poco perversa. Héctor siempre sabía que tenía buenas condiciones y que muchas personas lo perseguían, pero seguramente no podía tolerar ser querido por la chica que más odiaba. En mi vida anterior, si Ivy no hubiera sabido tantos secretos de Héctor, Héctor no habría aceptado estar con ella. Ahora que Héctor sabía los sentimientos de Ivy, seguramente se sentirá tan enfermo como si hubiera comido una mosca. ¿Cómo sabes? Ivy estaba completamente desorientada y accidentalmente soltó sus pensamientos verdaderos. Pero no sabía que Héctor había vuelto a la clase hasta que notó las expresiones extrañas de todos los compañeros de clase. Luego, se volvió y vio a Héctor detrás de ella, con los ojos clavados en ella amenazadoramente.
Ivy dio casi involuntariamente 2 pasos atrás y su cuerpo golpeó el escritorio. Perdiendo el equilibrio, cayó directamente al suelo. Héctor. Héctor, no es así. No escuches las tonterías de Luna. Por supuesto, Héctor no era tonto. Podía decir lo que era verdad y lo que era falso. Héctor escupió en el rostro de Ivy, con las cejas fruncidas. Basura. ¿Cómo te atreves a quererme? ¿Por qué no te echas una pisada y te miras a ti misma? Con eso, Héctor le dio puñetazos y patadas a Ivy delante de todos los compañeros de clase. No me sorprendió este resultado en absoluto. Realmente quería preguntarle a Ivy cómo se sentía al ser golpeada por el que más amaba. Cuando sonó la campana de clase, Héctor se detuvo. Ivy estaba tendida en el suelo, apenas respirando, y nadie se atrevió a acercarse. Finalmente, entendí por qué tantas personas en mi vida anterior vieron a Ivy siendo acosada abiertamente por Héctor pero no ofrecieron ayuda. Todos sabían la verdadera naturaleza de Ivy y también tenían miedo del poder de la familia Héctor. Solo yo, creyendo tontamente que la justicia prevalecería sobre el mal, era demasiado ingenua e inexperta, sin saber el poder del capital. Ahora, lo observo con frialdad. El camino de la venganza acababa de comenzar. Cuando el profesor de clase entró, Ivy todavía estaba tendida en el suelo. Al ver esto, el profesor de clase pareció no notarlo y solo pidió a todos que sacaran sus libros. Levanté la mano primero y dije, «Profesor, solicito un cambio de asiento». El profesor de clase hizo una pausa y me miró con sospecha. «Tienes razón. Ivy y yo siempre habíamos sido compañeras de banco. Antes, pensé que era lamentable y que nadie se atrevía a sentarse con ella. Como monitriz de clase, por mi tonta bondad, cuando Ivy quedó sola después de la asignación de asientos, me tomé la iniciativa de sacarla a sentarse a mi lado. En los siguientes días, le explicaría pacientemente las preguntas a Ivy. Aunque nuestra relación no era tan buena como después de salvarla en mi vida anterior, la sentía lástima. Originalmente, era una persona bastante indiferente con las relaciones interpersonales y solo tenía un conocimiento superficial con todos. Ivy era acosada no solo porque tenía un origen familiar pobre, sino también porque siempre se vestía raquíticamente. Aunque había muchos estudiantes pobres, Ivy siempre parecía desanimada y los demás no querían acercarse a ella. Y Ivy fue acosada por Héctor simplemente porque se acercó deliberadamente a él. Héctor era un joven nacido con una cuchara de plata en la boca y naturalmente, miraba con prejuicio a los demás. En realidad, solo por esta razón, Héctor no habría acosado a Ivy a tal punto. Una vez, cuando Héctor estaba jugando al baloncesto, Ivy le dio una botella de Coca-Cola, en la que realmente había agregado su sangre menstrual. Ivy no sabía de quién lo había oído decir, pero decía que, siempre y cuando la persona que amaba bebiera su sangre menstrual, se le quedaría devoto. Por casualidad, alguien presenció esta escena. Después de ver que Héctor tomó un sorbo, esa persona salió corriendo y dijo la verdad. Ese día, Héctor vomitó sus entrañas. Desde entonces, Héctor comenzó a acosar sin piedad a Ivy. No sabía nada de esto cuando sucedió. Después de todo, mi única tarea en la escuela era estudiar. Esto fue lo que oí a Ivy murmurar para sí misma después de mi muerte en mi vida anterior. Ella dijo, el maestro realmente tenía razón. Después de que Héctor bebió mi sangre menstrual, sería mío. Incluso ahora, cuando pienso en esa escena, me da asco, y más si me pongo en los zapatos de Héctor, que lo experimentó de primera mano. ¿Qué otra persona acosaría a Héctor sino a alguien tan descarada como ella? Sin embargo, en mi vida anterior, no sabía el trasfondo y solo pensé que Héctor estaba acosando a los demás con su poder. Qué tonta era al ayudar a Ivy contra Héctor. Después de mi muerte, descubrí que Ivy había dicho muchas cosas malas de mí delante de Héctor. La voz de la profesora de clase me sacó de mis recuerdos. Ella preguntó, ¿por qué quieres cambiar de asiento de repente? Fui directa y dije, Ivy huele muy mal. Esto afecta mi concentración y realmente no puedo concentrarme en la clase. Soy la monitriz de clase y siempre he sido la mejor alumna del grado.
En la escuela, hay dos tipos de personas que son más favorecidas por los profesores. Uno es alguien como Héctor, que viene de una familia adinerada. Aunque sus calificaciones no son buenas, puede donar casualmente un edificio a la escuela, por lo que es como un príncipe. El otro tipo es alguien como yo, que tiene excelentes calificaciones y puede mejorar la tasa de admisión de la escuela en los exámenes de ingreso a la universidad. La profesora de clase le dio a Ivy una mirada sutil mientras Ivy me miraba con incredulidad. Toda la clase estalló en carcajadas y comenzó a susurrar entre sí. Es cierto que Ivy huele mal. No se baña regularmente y, después de cada clase de educación física, huele a sudor. Además, Héctor y sus secuaces siempre le echan heces, orina y agua sucia encima. Donde quiera que vaya a Ivy, siempre hay un hedor. Pero en mi vida anterior, para evitar herir el orgullo de Ivy, la persuadí suavemente para que se bañara. Teniendo miedo de que no tuviera dinero en su tarjeta de agua, incluso le presté la mía. Inesperadamente, Ivy me preguntó con una expresión lastimada: te consideraba como mi único amigo, pero en realidad me desprecias como ellos. Debí haber sido ciega para malinterpretarte. En aquel momento, pensé que mis palabras no eran lo suficientemente amables y había herido el orgullo de Ivy. Tardé mucho tiempo en consolarla después. Ahora sé que Ivy abusa de los débiles y tiene miedo de los fuertes. No se atreve a responder cuando los demás la mofan abiertamente, pero yo casualmente estaba en el campo de fuego, dándole una razón para desahogarse. Protegí el orgullo de Ivy tanto, sin mencionar exponer sus defectos en público como hoy. ¿Cómo podría la cara de Ivy lucir bien? La profesora de clase frunció el ceño. Por supuesto, sabía si mis palabras eran ciertas o falsas. Así que accedió a mi solicitud. Recogí mi escritorio y me senté directamente al lado de Héctor. Todos se sorprendieron una vez más. ¿Quién se atrevería a sentarse al lado de Héctor aquí? Antes, cuando el profesor le asignó un compañero de banco a Héctor, Héctor lo pateó directamente y también el escritorio con un solo pie. En este momento, Héctor estaba durmiendo. Probablemente sintiendo el estruendo, levantó la vista con irritación. Todos suspiraron y hasta Ivy estaba esperando ver el espectáculo. Cuando Héctor vio claramente que era yo, volvió a acostarse pero se volvió la cabeza hacia el otro lado. Sin embargo, vi que las puntas de las orejas de Héctor se habían puesto rojas. Solo descubrí después de mi muerte que Héctor estaba enamorado de mí en este momento. Pero antes, siempre me ponía del lado de Ivy y me enfrentaba a él. Además, Ivy me difamó diciendo que tenía relaciones con muchos chicos delante de Héctor. Héctor no podía tolerarlo, por lo que me trató tan duramente. El amor secreto de Héctor tiene su explicación. Por ejemplo, cuando aún no había sido acosada, durante la limpieza general, cuando estaba moviendo objetos pesados, Héctor siempre venía detrás de mí y pretendía tomar casualmente las cosas de mis manos. Otro ejemplo es cuando no podía alcanzar la parte superior de la pizarra mientras la limpiaba, Héctor apareció repentinamente. Aunque dijo que era una persona inútil, su cuerpo honestamente me ayudó a limpiar la pizarra. Es solo que mis nervios emocionales siempre han sido demasiado débiles. Junto con mi relación con Ivy después, odié tanto a Héctor. Naturalmente, es lo mismo ahora. Odio a Héctor incluso más que en mi vida anterior. No hay manera, no hay manera. ¿Acaso él piensa que la vida de mis padres y la mía son menos importantes que su llamado amor? Las deudas de sangre deben ser pagadas con sangre. Cuando todos vieron que Héctor no reaccionó mucho, se sorprendieron grandemente. A Ivy ya se había sentado de nuevo en su asiento. Vi que apretaba los puños con fuerza y el bolígrafo en su mano estaba casi roto por ella. Curvé las comisuras de mi boca y apreté los dientes en secreto. Aunque estar cerca de Héctor me disgustaba extremadamente, por mi plan de venganza, debo soportarlo. Después de la clase, Ivy se acercó a mi asiento agresivamente. Luna, ¿qué quieres decir? Insultándome delante de tanta gente. ¿No los estudiantes pobres merecemos respeto? Sonreí con ironía en mi corazón. Parece que Ivy todavía vive en los días en que le trataba bien. Los demás lo merecen, pero tú no.
Dije cada palabra lentamente y el rostro de Ivy se volvió gradualmente verde. Ella parecía no haber esperado que fuera tan directa y estaba tan enojada que no pudo hablar durante mucho tiempo. Tú. Realmente te malinterpreté. Eres igual que ellos, mirando a las personas a través de anteojos de color. Probablemente la voz de Ivy era demasiado alta y despertó a Héctor, que estaba durmiendo. De repente se sentó, con un rostro sombrío, y miró a Ivy. ¿Quieres morir? ¿No puedes aprender a callarte? ¿Te golpeé demasiado suavemente? La voz de Héctor era demasiado aterradora. Las palabras que Ivy estaba a punto de decir se le atragantaron en la garganta. Su cuerpo no pudo evitar temblar. Ella solo me lanzó una mirada desafiante y luego se fue corriendo. Le di a Héctor una sonrisa que pensé que era muy bonita y dije, gracias. Héctor se quedó helado, un destello de sorpresa en sus ojos. Tartamudeó, nada. No lo hice por ti. Es porque ella estaba demasiado ruidosa. Seguí sonriendo y dije, de todos modos, gracias. Quizás mis ojos eran demasiado sinceros, o quizás el corazón de Héctor latía demasiado rápido. Se inclinó rápidamente la cabeza. Si te da problemas de nuevo en el futuro, solo dime. Si no hay sorpresas, Ivy debe estar mirando en esta dirección. Deliberadamente extendí la mano para tomar la hoja caída en el cabello de Héctor. Héctor saltó como si hubiera sido electrocutado y me miró con confusión. ¿Qué estabas haciendo? Realmente es inocente. Si no fuera por el rencor en mi vida anterior, probablemente me gustaría un chico como Héctor. El sonido que hizo Héctor llamó la atención de todos. Todos parecían un poco asustados, con diferentes expresiones en sus ojos, algunos se burlaban, otros mostraban compasión y otros se preocupaban por mí. Recogí la hoja y la agité. Había algo en tu cabeza. El rostro de Héctor estaba completamente rojo. Se sentó rápidamente y volvió a dormir sin decir una palabra. Me volví y me encontré con los ojos venenosos de Ivy. Probablemente me volví demasiado rápido y ella no tuvo tiempo de quitarse la mirada. Puse una expresión provocativa hacia Ivy y la observé mientras rompía el bolígrafo que tenía en la mano en 2 pedazos. Esto es solo el principio. Voy a quitarle las cosas y las personas que a Ivy les importan, y luego la empujaré lentamente al infierno. Desde que me senté al lado de Héctor, parece que duerme menos, y de vez en cuando me hace preguntas de matemáticas. De hecho, Héctor es muy inteligente. Pero como su padre es promiscuo y le ha dado muchos hermanos y hermanas menores, él intencionadamente se porta mal para enfadar a su padre. Nadie sabe estas cosas excepto yo. Y yo estoy infiltrándome en silencio en la vida de Héctor. Él se está volviendo cada vez más dependiente de mí, y la forma en que me mira tiene un tipo de afecto diferente. Sin embargo, tampoco he estado ociosa con Ivy. Calculando el tiempo, ella debe estar llegando pronto. Efectivamente, Ivy llegó enfurecida y me arrojó directamente un papel a la cara. El papel era afilado y me rasguñó la mejilla. Algo húmedo corrió por mi cara. No necesitaba mirar para saber que debía ser sangre. Pero es suficiente. De lo contrario, ¿cómo puedo hacer que alguien desarrolle un deseo de protegerme? Luna, tu perra. ¿Por qué cancelaste mi ayuda económica para estudiantes necesitados? ¿No sabes que necesito este dinero urgentemente? Si no tengo dinero para ir a la escuela, ¿tú me pagarás? Héctor no está aquí ahora. Por supuesto, Ivy se atrevió a venir a verme mientras él estaba fuera. La observé detenidamente a Ivy. Ahora está usando el último teléfono móvil de la serie de la fruta, y sus ropas y zapatos se han ido reemplazando gradualmente por marcas de lujo. ¿Dónde le falta dinero? La ayuda económica de nuestra escuela es bastante considerable, alrededor de 50.000 yuanes. Cuando estaba charlando a propósito con los demás, revelé que a Héctor le gustan las chicas brillantes y glamorosas. Ella no pudo esperar a sacar un préstamo para comprar esas cosas, porque estaba decidida a obtener la ayuda económica. Luego seguí a Ivy al centro comercial y le tomé fotos en secreto mientras compraba artículos de lujo y se las envié al profesor.
El profesor estaba tan enojado que directamente canceló la ayuda económica de Ivy. Parece que Ivy ha recibido la notificación y no se atrevió a enfrentarse al profesor, así que vino a verme. ¿Por qué esta persona nunca aprende? Aunque los estudiantes no les guste a Ivy, es un hecho que su familia está en dificultades económicas. Después de todo, los estudiantes solo tienen algunas peleas, y en naturaleza son bondadosos. No pueden simplemente dejarla abandonar los estudios. Después de escuchar las palabras de Ivy, comenzaron a susurrar sobre mí. No me esperaba que el monitor de clase fuera una persona amable aparentemente, pero que guardara rencor hacia Ivy y tratara de arruinarla. El monitor de clase realmente ha ido demasiado lejos esta vez. Algunas personas tienen razón. Solo quiero arruinar a Ivy. Me levanté y dije lentamente, la ayuda económica es para los estudiantes que la necesitan. Lo que llevas puestos y usas ahora son más caros que la suma de lo que usamos nosotros, los estudiantes normales. Este dinero debe ser dado a aquellos que realmente lo necesitan. A Ivy no escuchó en absoluto mi explicación. Ella me agarró el cabello y comenzó a enloquecer. Perra. Me has envenenado. Te mataré. Me dolía el cuero cabelludo por el tirón, pero este no es el momento adecuado para que me defendiera. Así que solo pude pretender explicar con un aspecto ofendido, tú insististe en comprar artículos de lujo. ¿De dónde sacamos nosotros, los estudiantes, tanto dinero? ¿Cómo no lo necesitas? ¿Por qué no se lo pueden dar a otros? Con un «van», Héctor entró corriendo desde fuera del salón de clases, le dio una patada voladora a Ivy y la pateó 5 metros de distancia. Ivy miró a Héctor con incredulidad y luego explotó en lágrimas. Héctor, solo quería que me quisieras. ¿Qué hay de malo en eso? Si no fuera por esa perra Luna que me clavó un cuchillo por la espalda, podría haber llegado a ser alguien que te guste. Héctor no prestó atención alguna a Ivy. En cambio, sus ojos estaban en mi rostro herido. Sacó una tirita y me la puso cuidadosamente. ¿Estás bien? No te dije que si ella te daba problemas de nuevo, vinieras a buscarme. Ahora, con el acto de rescate de Héctor, es obvio para cualquiera que Héctor me trata de manera diferente. Ivy sigue soñando despierto. Si tuviera un poco más de sentido común, sabría que la chica que Héctor le gusta definitivamente no es una vasija como ella que solo se llena de artículos de lujo. Además, Ivy es morena y delgada, y realmente no es guapa. ¿Qué diablos hace que Ivy crea que solo con llevar marcas de lujo, Héctor la valorará? Ahora, la ropa de Ivy está toda rasgada. Parece que no podrá pagar el préstamo en el futuro, y ni siquiera podrá devolver las cosas aunque quiera. Bajé la cabeza tímidamente, con un aspecto inocente, y pregunté, Héctor, gracias. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Cuando Héctor escuchó esta pregunta, las puntas de sus orejas ya estaban rojas. Se volvió orgullosamente hacia el otro lado. No hay razón para que yo desagrade a alguien, ni hay razón para que me guste a alguien. Rápidamente capté el punto clave de las palabras de Héctor y elevé la voz, fingiendo sorpresa, ¿me gustas? Ante esto, toda la clase estalló. Ivy solo pudo mirarme boquiabierta y no se atrevió a decir nada. Héctor no respondió, solo se acostó sobre la mesa y se cubrió la cabeza con el abrigo. Una sonrisa burlona apenas perceptible cruzó por mis ojos. Bien, el pez se ha enganchado. Prontamente, la noticia de que Héctor me gustaba se extendió como la pólvora, y todo el mundo en la escuela se enteró. Ahora, cuando salgo, los demás me llaman burlonamente, cuñada. Yo fingiré timidez al escuchar esto y me alejaré corriendo. Pero en mi corazón, ya estaba lleno de repulsión. Al enterarse de esta noticia, Ivy seguramente no se sintió bien. Pero ahora estaba en demasiado apuro para ayudarse a sí misma. Después de todo, simplemente no podía pagar los préstamos que debía. Le proporcioné a los acreedores su dirección. Los acreedores llegaron a su casa. Como ella había tomado préstamos sin garantía, solo podía ser un préstamo al alza, un préstamo usurero cobrado violentamente. El profesor naturalmente no podía resolver este problema y solo pudo llamar a los padres de Ivy.
Los padres de Ivy eran mayores. Solo podían apoyar la educación de Ivy limpiando las calles. Ahora, con esto sucediendo, su padre estaba tan enojado que tuvo un derrame cerebral y fue hospitalizado. Murió en menos de 15 días. Y la madre de Ivy tuvo un derrame cerebral por rabia y quedó paralizada en la cama. No sentí la más mínima simpatía por los padres de Ivy. Mis padres también eran inocentes. En la vida anterior, solo querían buscar justicia y deshacerse de mi mal nombre, pero fueron asesinados por los planes de Ivy. No podía dejar a Ivy ir simplemente porque pensaba que sus padres eran inocentes. Además, sus padres realmente eran inocentes. Después de que este incidente se hizo público, Ivy tuvo que suspender temporalmente sus estudios. Durante este tiempo, tuve mucho tiempo para cultivar mi relación con Héctor. Héctor era muy pegajoso. Sabía que él había carecido de amor durante mucho tiempo, así que fui extremadamente atenta y cariñosa, fingiendo que no podía vivir sin él. El foro universitario estaba lleno de fotos e historias de amor de Héctor y yo. Fuimos una pareja modelo en el campus durante un tiempo. Hasta que nos graduamos de la universidad, Héctor fue completamente conquistado por mí. En la noche del reencuentro de clase, estábamos cantando en el KTV. Vi una figura familiar. Ella nos reconoció rápidamente y se volvió inmediatamente. ¿Cómo podía dejar ir a Ivy? Entonces fingí sorpresa y dije, ¿es esa Ivy? ¡Qué casualidad! Estamos celebrando un reencuentro de clase. ¿Vienes? Al escuchar mi voz, todos miraron rápidamente hacia Ivy. Ella estaba vestida de forma provocativa y con maquillaje pesado. Era obvio lo que estaba haciendo aquí. Oye, ¿no es esta Ivy? Ahora te ves muy bien. ¿Qué te parece si te pago el doble para que vengas a divertirte con nosotros? A Ivy debía dinero de préstamos usurarios, y su madre estaba paralizada en la cama, así que seguramente necesitaba dinero urgentemente. Y para una joven chica, la forma más rápida de ganar dinero era aquí. Por supuesto, elegí deliberadamente este lugar para el reencuentro. De lo contrario, ¿cómo podría ver el buen espectáculo? A Ivy se cubrió la cara firmemente con el cabello y solo seguía repitiendo, «Te has equivocado de persona». En ese momento, la madame le regañó a Ivy con dureza, «A Ivy, ¿por qué no entras en la habitación? ¿Estás esperando a morirte de hambre? Eres una cosa despreciable y codiciosa de dinero. ¿Ahora te estás fingiendo ser altanera?» Incluso si no podía ver el rostro de Ivy en aquel momento, sabía que debía estar mal. Se podía oír que Ivy no era solo una anfitriona simple. Juzgando por lo que la madame dijo, ella ya había comenzado a prostituirse. Pero para mí, esto todavía era demasiado indulgente para ella. Por el bien del rendimiento comercial, al final Ivy solo pudo acompañarnos. Ella nos pedía canciones cuando cantábamos y servía bebidas cuando bebíamos. También hubo varios compañeros de clase que se veían como un accidente de coche y la tocaban por todos lados. A Ivy no se atrevió a resistirse porque tenía miedo de que le descontaran el dinero. Al verla ser intimidada, solo sentí un sentimiento de alivio. De vez en cuando Ivy me miraba, no me apartaba, enfrentándome directamente a la maldad y el odio en sus ojos. Después de todo, en sus ojos, yo era la responsable de su final trágico. Pero, ¿y qué? Lo hice intencionadamente. ¿Por qué yo, un espíritu vengativo, debería hacer buenas acciones? Héctor estaba a mi lado, siendo extremadamente gentil conmigo. Un momento me daba frutas, luego me ponía un abrigo y no me dejaba beber. Sus ojos estaban llenos de ternura. Esto hizo que a Ivy me odiara aún más. Me disculpé para ir al baño, pero dejé mi teléfono de repuesto debajo del trasero de Héctor. El teléfono ya estaba conectado en silencio. Como me esperaba, apenas me marché, Ivy se sentó al lado de Héctor. Realmente la admiraba. Héctor la había atormentado tan mal en aquel entonces y, sin embargo, ella todavía tenía el coraje de acercarse a él. Héctor, llévame contigo. Déjame seguirte a partir de ahora, ¿vale? Realmente ya no puedo aguantarlo.
¿Qué tiene de bueno Luna? Ella es solo una puta que ha sido acostada con miles de hombres. Solía verla hacer el check-in en hoteles con otros hombres. Les estoy diciendo la verdad, Héctor. Tienes que creerme. A Ivy realmente no podía cambiar su naturaleza. En la vida anterior, ella difundió estos rumores calumniosos sobre mí al lado de Héctor, haciéndole que Héctor me odiara. Quizás a Ivy hubiera sabido hace tiempo que Héctor me gustaba. Pero, ¿cómo podría Héctor en esta vida creer tan fácilmente a Ivy? Todas las noches hacía una videollamada con Héctor hasta que me dormía, sin faltar un solo día. Héctor pensaba que no podía vivir sin él. Efectivamente. Del otro lado del teléfono llegó la risa fría de Héctor. No sabía lo que Héctor estaba haciendo, solo escuché su voz siniestra. Ah, Ivy, hace años que no te he dado una lección. ¿Has olvidado cómo se siente ser golpeada? Luego vino el sonido de una botella de vino rompiéndose, seguido de los gritos de todos y el chillido del micrófono. Realmente era penetrante para los oídos. Escuchando los sonidos, estaba satisfecha. Era hora de que volviera. En cuanto entré en la habitación privada, vi a Ivy arrodillada en el suelo, con la cara llena de sangre y agarrando con fuerza el pantalón de Héctor. Lo siento, Héctor. Me equivoqué. No debí calumniar a Luna. Cuando Ivy vio que entraba, se arrastró a mis pies y siguió hincándose. Luna, lo siento. Soy una perra. Ya no me atreveré más. Por favor, pide a Héctor que me dispare. La miré con condescendencia a Ivy. Todo esto era lo que ella merecía. Sin embargo, no era suficiente. Ella todavía no había probado la fruta amarga que yo sufrí en la vida anterior. Miré a Héctor. Esta basura es realmente una molestia. Me da asco respirar el mismo aire que ella. El rostro de Ivy perdió inmediatamente todo color. Me miró con incredulidad, y sus uñas se hundieron en su carne. Ahora Héctor me escuchaba más que a nadie y casi concedía todos mis pedidos. En la vida anterior, él podía ser manipulado por Ivy y en esta vida, naturalmente podía ser manipulado por mí. Al escuchar esto, Héctor agarró inmediatamente el cabello de Ivy y la arrastró hacia afuera. Ivy comenzó a gritar salvajemente. Desafortunadamente, aquí todos conocían a Héctor. Su reputación como un hombre imprudente se había extendido desde hace mucho tiempo. De repente, el rostro de Ivy cambió. Sus gritos se detuvieron por un momento y luego me miró con una expresión diferente. Luna, está supuesta a estar muerta. Es imposible, imposible. Ahora soy la señora Héctor. ¿Quién se atreve a tocarme? Yo reí. Bien, Ivy también había vuelto, solo un poco tarde. No, mejor dicho, era justo el momento adecuado. Esta era mi verdadera y auténtica enemiga. Héctor, soy tu esposa. Déjame ir. ¿No odias a esa perra Luna? Déjame ir rápidamente. Vamos a matar a Luna. Ella no te ama sinceramente. Ella solo te está usando. Parece que Ivy organizó rápidamente los recuerdos de sus vidas anteriores y actuales. Se podía ver que era un poco lista. Pero, ¿seguiría creyendo Héctor a alguien que estaba llena de mentiras? Efectivamente, Héctor hizo como si no hubiera escuchado nada y continuó arrastrando a Ivy hasta la azotea. Los demás compañeros de clase no se atrevieron en absoluto a seguir. Héctor era realmente aterrador cuando se volvía loco. Si él estaba descontento, ellos serían implicados. Sonreí y seguía a Ivy, escuchando cómo seguía maldecirme. Pronto, Ivy fue arrojada a la azotea por Héctor. Me acerqué lentamente, pisando el cuello de Ivy con mi pie y dije con una sonrisa, no importa. Si viene la policía, diré que te declaraste a Héctor y fuiste rechazada, y luego te pusiste tan desesperada que saltaste del edificio. Ivy se asustó aún más. Sus labios temblaban. Tú también has vuelto. Fruncí los labios y dije en una voz que solo los dos podíamos oír, un poco antes que tú. Lamentablemente, llegaste un paso demasiado tarde. Ver a la persona que amas amándome,
y experimentar todo lo que he sufrido. ¿Cómo se siente? A Ivy rugió, Luna, tu perra. Te voy a matar. Con eso, a Ivy se acercó a golpearme, pero fue pateada fuera del edificio por Héctor. En el momento antes de caer, el rostro de Ivy se volvió pálido como la muerte y gritó, Luna, realmente me equivoqué. Por favor, sálvame. Me incliné sobre el edificio, sonriendo con desprecio. Te has enfadado a Héctor. Esto es lo que te mereces. Con un fuerte golpe, Ivy cayó desde el piso 28 y fue instantáneamente aplastada. Héctor me miró boquiabierto. Después de todo, en ese momento, parecía loca. Luna, ¿qué quería decir a Ivy con esas palabras? Antes de que pudiera retener mi expresión, el comportamiento de Héctor también comenzó a parecer raro. Su comportamiento era exactamente igual al de Ivy hace un momento. Se superponía con la expresión en su rostro cuando me mató en mi vida anterior. No pude evitar estremecerme. Hice algo mal contigo en el pasado. Siempre siento que todo el amor que muestras cuando estás conmigo es falso. Pero estoy tan sumergida en ello. Pensé, si solo pudiera seguir mintiéndome. Matar a Ivy era tu objetivo final, ¿verdad? Héctor Sadan le ablandó el tono, y las esquinas de sus ojos se pusieron rojas, como si estuvieran llenos de algún tipo de arrepentimiento. Burléme en mi corazón. No, mi objetivo final no es a Ivy. Es toda la familia Héctor. Sonreí suavemente y me estiré el cabello a Héctor como solía hacerlo. Tonto, ¿cómo podría ser? A Ivy recibió lo que se merecía. Siempre te he amado. Héctor pareció ser aplacado y volvió felizmente a su acostumbrada gentileza, arrastrándome a su abrazo. Estoy realmente asustado de que no me ames, Luna. Por favor, no me dejes, ¿vale? Suprimí mi náusea y le acaricié suavemente la espalda a Héctor y le dije suavemente, de acuerdo. En los días siguientes, empecé a trabajar y me volví cada vez más ocupada. Héctor nunca podía encontrarme y se volvió ansioso e irritable. Casi me olvidé de que la verdadera naturaleza de Héctor era la de un demonio despiadado. Me puse en contacto con el hermano mayor de Héctor, Silas. Él era el hijo de la esposa del padre de Héctor en el campo antes de que su padre tuviera éxito. Después de que su padre logró éxito, conoció a la madre de Héctor y los dos juntos mataron a la madre de Silas. Silas odiaba a su padre y, especialmente, odiaba a Héctor. Si no hubiera vagado como alma en el mundo durante tanto tiempo en mi vida anterior, no habría sabido tantos secretos internos. Le di a Silas el vídeo de Héctor matando a Ivy con sus propias manos. Sabía que él tenía más maneras de lidiar con la familia Héctor que yo y estaba contenta de estar libre de los problemas. Cuando vi la noticia de que la familia Héctor estaba involucrada en evasión fiscal, se dedicaba a muchos negocios sospechosos y que Héctor estaba encarcelado por asesinato, finalmente solté un suspiro de alivio. Silas realmente se hizo merecedor de su reputación. O no tomaba acción o traía a la familia Héctor a sus rodillas. Después de recibir una llamada de Héctor, fui a la prisión. En solo una semana corta, Héctor se había vuelto demacrado hasta el punto de no ser reconocible y le habían afeitado el cabello, haciéndole parecer bastante cómico. Luna, tú hiciste todo esto, ¿verdad? Héctor me miró fijamente a través del cristal. Fruncí los labios en una sonrisa. Ya no había necesidad de fingir, después de todo, Héctor había sido sentenciado a muerte. No tengo tanto poder. Debes agradecer a tu medio hermano. Solo le eché más leña al fuego. Héctor bajó los ojos. Pasó mucho tiempo antes de que hablara. Tuve un sueño en el que te atormenté, te empujé del edificio y muriste. Incluso me casé con Ivy. El sueño era aterrador, pero parecía tan real. Combinado con lo que Ivy te dijo antes de morir, parece que todo estaba dentro de tus expectativas. Cuando la viste morir, no había miedo en tu rostro en absoluto. Parecía que tenías una sensación de satisfacción por vengarte. Mi sensación intuitiva me dice que no era un sueño, sino algo que realmente sucedió. Luna, dime, ¿hice algo mal contigo? No me esperaba que Héctor tuviera un sueño con los recuerdos de mi vida anterior.
Sonreí ligeramente. Sí, todo realmente sucedió. El daño que me hiciste, incluyendo matarme con tus propias manos y causar la muerte de mis padres, fue todo real. Entonces, Héctor, lo que estás recibiendo ahora es lo que te mereces. Pensé que Héctor se volvía loco y rugiría, pero, inesperadamente, solo sonrió con una sensación de alivio. Afortunadamente, esta vez todavía estás viva. Eso es realmente bueno. Mi corazón se detuvo un instante y no respondí. Luna, nunca me has amado, ¿verdad? Héctor preguntó con voz profunda. Después de un momento de silencio, levanté la vista. Sí. Cada vez que tenía contacto contigo, me hacía sentir extremadamente asqueada. Gente como tú no merece ser amada. Eres como a Ivy, y los dos merecéis un mal final. Héctor parecía haberlo previsto y hirió. Sí, gente como yo no lo merece. Cuando los guardias de la prisión lo llevaron, Héctor se volvió a mirarme, sus ojos llenos de desgano. Sus labios se movieron, diciendo, Luna, debes vivir bien. Si hay una próxima vida, definitivamente te amaré bien.